Hola, soy el maestro Tomás Gómez García de la clase Reformas y Misceláneas Fiscales. El día de hoy realizaremos la retroalimentación de la tarea 1 que se les envió por medio de la plataforma Aula Unimex. Antes de proceder a la retroalimentación, les quiero comentar que se seguirá subiendo algún tipo de material, sobre todo de retroalimentación de las tareas que ya se subieron hasta el día 18 de abril. A partir del día 18 de abril ya no se subirá ningún tipo de material y el examen está programado para el sábado 25 de abril. Ese día realizarán el examen, lo realizarán en línea, derivado de la situación de contingencia que se vive en el país, la emergencia sanitaria. Es imposible acudir físicamente a las instalaciones de la universidad, razón por la cual se realizará en línea. Los siguientes días, me imagino que ya les llegó algún correo avisando al respecto, pero en los siguientes días se generará información que aclare cualquier tipo de duda, pero desde ahora les adelanto que lo van a realizar en línea, dispondrán de los mismos 60 minutos que disponen ordinariamente para realizar el examen y será esta la forma en que se evaluará el 80% de su calificación final. Respecto al 20% restante, la evaluación continua se va a evaluar con las tareas que subí a la plataforma, con las 3 tareas que subí a la plataforma. Cada una de estas tareas vale 6.66%. En caso de sacar 10 en la tarea, tendrán el 6.66% de la calificación final. De manera que si sacaran 10 en las 3 tareas, pues se sumaría el 20% de la calificación final que corresponde a la evaluación continua. Ahora bien, en lo que respecta a la retroalimentación, además de que en el documento que subí a la plataforma, del que se desprende la liga precisamente para este video, ahí se hace la retroalimentación en lo particular para algunos de ustedes. Para no compartir datos personales, puse su matrícula y el comentario correspondiente de quienes tuvieron algún error u omisión en la realización de la tarea 1, en este caso. De esa manera, pues no ventilamos los nombres por ser información privada, reservada. Ahora bien, de manera general, la retroalimentación de lo que pude observar en sus diagramas de flujo del procedimiento ordinario laboral, pues primeramente por ahí hubo quien todavía utilizó la ley anterior, la ley que estaba vigente hasta antes de mayo de 2019, donde se aprobó esta reforma laboral, que si bien es cierto que en los artículos transitorios establece un periodo de 3 años para que se implemente estas modificaciones, los estados creen los tribunales del trabajo y empiece a operar el centro de conciliación. Lo cierto es que esos artículos a partir de la reforma ya no están vigentes, por lo cual la tarea no se debió haber hecho con la ley anterior, sino con la ley vigente. Es más, esta materia se llama reformas y misceláneas fiscales. Precisamente en lo que nos estamos abocando es en la reforma laboral, por lo cual el diagrama, pues evidentemente se tuvo que realizar conforme a la ley vigente. Sobra decir esto, pero hubo esa confusión que de primera instancia en este momento se aclara. Ahora bien, en cuanto al procedimiento ordinario laboral de la reforma laboral que entró en vigor a partir de mayo de 2019, pues tenemos que, tal como lo estudiaron y lo plasmaron en su diagrama, este procedimiento inicia con la demanda, con la presentación del escrito de demanda, ¿sí? En la unidad
receptora del tribunal competente. Así es como inicia el procedimiento laboral. Esta demanda se va a formular por escrito, es una demanda que se formula de manera escrita y se van a acompañar tantas copias como demandados haya, las famosas copias de traslado. En ocasiones, quizá el trabajador estuvo con un outsourcing, entonces es muy común en la práctica laboral que para no demandar al outsourcing y que el outsourcing se excepcione diciendo que el patrón es otro, o demandar al patrón y el patrón se excepcione diciendo que el verdadero patrón es el outsourcing, pues se acostumbra a demandar a ambos, ¿sí? A ver cuál de los dos responde de la demanda. Entonces, en ese caso se tienen que adjuntar tantas copias de la demanda como demandados haya. Ese es uno de las cuestiones que hay que considerar en la presentación de demanda. Para la retroalimentación que estamos efectuando, también es muy importante hablar de los anexos que debe contener esa demanda. Uno de los requisitos que se les pidió en el diagrama es que mencionaran qué anexos debe contener la demanda. Y estos anexos, pues básicamente son las pruebas. Las pruebas se deben anexar a la demanda según el nuevo procedimiento laboral. Este es un cambio importante porque en el procedimiento de la ley anterior no era necesario anexar las pruebas en el escrito inicial de demanda. Las pruebas se anexaban ya en un momento posterior, en una audiencia de ofrecimiento de pruebas precisamente que había. Y en este caso no, en este caso las pruebas se ofrecen desde la demanda inicial y se deben anexar las pruebas en su caso. También se debe anexar, como otro de los requisitos, los documentos que acrediten la personalidad del representante, si es que el trabajador actúa por medio de un representante legal. Esto no es nuevo, eso siempre ha sido así. En los juicios laborales, el trabajador puede actuar por propio derecho, pero también puede actuar por representación, es decir, a través de un abogado. Este abogado, si firma la demanda del trabajador, pues deberá anexarse el poder notarial o el instrumento legal que acredite que precisamente el trabajador lo está autorizando para que lo represente en el juicio. Y finalmente también debe anexarse a la demanda la constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial. Este procedimiento de conciliación prejudicial es una novedad en la nueva reforma laboral, ya que para poder acudir a la demanda laboral es necesario que previamente se haya agotado el requisito de acudir a este organismo de conciliación, a este centro de conciliación. Y en caso de que no exista una conciliación entre el patrón y el trabajador, se expedirá una constancia de que no hubo acuerdo entre las partes. Esta constancia debe anexarse a la demanda como requisito para la procedencia de la misma. Esta es otra retroalimentación importante que hay que aclarar, porque en los diagramas de flujo de algunos de ustedes omitieron mencionar estos documentos que deben anexarse a la demanda. Por otra parte, también debemos destacar esta cuestión que les decía, muy, muy importante, de que las pruebas deben anexarse en el escrito inicial de demanda. Eso es alguna de las cuestiones que se omitieron por algunos de ustedes y que vale la pena mencionar. También cabe mencionar que una vez que es presentada la demanda junto con sus anexos, y si el tribunal advirtiera alguna irregularidad, es decir, no se están pidiendo todas las prestaciones, no se están citando los artículos que dan el fundamento legal a la demanda, el tribunal puede subsanar, la ley le autoriza a que subsane la demanda. Digamos que
el trabajador solicita la indemnización constitucional, pero no solicita los salarios caídos, siendo que la ley prevé esta prestación, bueno, pues el tribunal podría subsanar y incluir también en las prestaciones reclamadas los salarios caídos. O quizá el trabajador no está solicitando la proporcional de aguinaldo, la proporcional de prima vacacional, pues el tribunal podrá subsanar y agregar estas prestaciones a la demanda, sin que ello sea obstáculo para que, si la demanda es obscura o irregular o contradictoria, el tribunal pueda prevenir al trabajador para que en el término de 3 días corrija esta demanda, corrija las prestaciones que en este caso resulten contradictorias. Posteriormente a esto se da la contestación de demanda, en la que el trabajador, entre otras cosas, combatirá los hechos que el trabajador argumenta y podrá objetar las pruebas que el trabajador está ofreciendo. Podrá también ofrecer el patrón las pruebas acompañadas de todos los elementos para su desahogo, y además deberá, al igual que el trabajador, anexar una copia de traslado para que se le entregue al trabajador y el trabajador esté enterado de lo que el patrón está manifestando en su defensa. Aquí también cabe señalar que, a raíz de la reforma laboral, el momento procesal en que el patrón puede objetar las pruebas del trabajador es precisamente al contestar la demanda. Esto es una novedad, porque anteriormente eso se hacía precisamente también en una audiencia de pruebas, que era ya en una etapa muy posterior a la demanda. Posterior a la contestación de demanda viene la reconvención. La reconvención es una contrademanda. La reconvención puede o no existir. Lo común es que no exista reconvención. Incluso en la ley anterior no se prevía la posibilidad de que hubiera una contrademanda, que el patrón contrademandara al trabajador, y en la ley actual pues se prevé esta situación. Otro momento procesal que debieron plasmar en su diagrama de flujo del procedimiento ordinario laboral es la réplica del trabajador. La réplica del trabajador, en donde el propio trabajador contesta la contestación de demanda del patrón. Es decir, el trabajador presenta la demanda, el trabajador contesta esa demanda, negando los hechos, negando las pruebas, objetando las pruebas, dando sus contraargumentos, y contra este escrito de contestación de demanda, el trabajador tiene la oportunidad procesal de la réplica, es decir, contestar la contestación de demanda. Eso es la réplica. Contra esta réplica, el patrón todavía tiene otra oportunidad procesal llamada contrarréplica, en donde contesta la réplica del que hace el trabajador. Es decir, tiene dos oportunidades procesales el trabajador, que es la demanda y la contrarréplica, mientras que el patrón también, por igualdad o equilibrio procesal, tiene dos oportunidades procesales, que es la contestación de demanda y la réplica. De esta manera no se altera el equilibrio procesal dentro del procedimiento ordinario laboral. Posteriormente a esto, donde ya se ha fijado la litis, ¿qué es fijar la litis? Fijar la litis es establecer los puntos controvertidos. Por dar un ejemplo, el patrón dice que el trabajador fue despedido de manera justificada y el trabajador dice que su despido no fue justificado, entonces eso fija la litis. La litis es determinar si el despido fue o no justificado. Otro ejemplo de litis es si el trabajador demanda el despido y el patrón niega el despido, niega que haya despedido al trabajador. Entonces, esa sería la litis de ese procedimiento. La litis sería determinar
si el trabajador fue despedido o si en verdad, como dice el patrón, no fue despedido y simplemente dejó de asistir. Con estos momentos procesales que acabamos de explicar, ya se fijó la litis y se procede a la audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar es el momento procesal donde se depura el procedimiento y se resuelven las excepciones que plantean las partes. Las excepciones tratan de destruir la acción. Por decir algo, una excepción puede ser decir que el órgano que está conociendo el juicio no es competente, digamos por razón de domicilio. Se demanda a un trabajador de una empresa del Estado de México, demanda en la Ciudad de México, el patrón podría decir que el órgano de la Ciudad de México es incompetente. Este tipo de excepciones se van a ver en la audiencia preliminar. También en esta audiencia preliminar, otro de los objetivos que tiene es que se admiten o desechan las pruebas que hayan ofrecido las partes. Es en esta audiencia preliminar y se cita para audiencia de juicio, que es una audiencia posterior que va a ocurrir en el procedimiento. En la audiencia de juicio se va a desahogar con la comparecencia de las partes, en este caso el trabajador y el patrón. Si alguna de las partes no comparece, pues se llevará a la audiencia con los elementos de que se dispongan. Y en esta audiencia de juicio se va a dar el desahogo de pruebas. Dijimos que en la audiencia preliminar se van a admitir o desechar las pruebas. Y sobre las pruebas admitidas en esta audiencia se van a desahogar. ¿A qué se refiere desahogar una prueba? Digamos que en la demanda el trabajador ofreció como prueba la testimonial de 2 trabajadores de la misma empresa que presenciaron su despido. La está ofreciendo en la demanda. En la parte de la audiencia preliminar, el juez va a determinar si acepta o no esa prueba testimonial. Si está ajustada a derecho, pues la aceptará. Si no está ajustada a derecho, la desechará y esa prueba ya no trascenderá. En cambio, si la acepta esa testimonial se va a desahogar en la audiencia de juicio. ¿Qué es desahogar? Que se va a llamar a los testigos, que generalmente pues lo ideal es que los lleve el propio trabajador. Se les va a llamar y se les va a interrogar para llegar a la verdad de los hechos. Eso es desahogar una prueba, en este caso testimonial, y esto se va a llevar en la fase de la audiencia de juicio. Otra cuestión muy importante de la audiencia de juicio es que en esta audiencia de juicio es donde se emite sentencia. La sentencia se emite en la audiencia de juicio, el final de la audiencia de juicio. Básicamente esa es la retroalimentación de su diagrama de flujo del procedimiento ordinario laboral. Con eso y con las cuestiones particulares que se anexan en el documento de donde se desprende la liga del video que están presenciando, ahí de manera particular se hace la retroalimentación respecto de los compañeros que tuvieron alguna omisión o algún error en su diagrama. De esta misma manera, trabajaremos en las siguientes 2 tareas. Se hará la retroalimentación particular y además la idea es subir algún video donde se haga una retroalimentación general, sobre todo para fortalecer el tema de cara al examen que, les repito, está programado para el sábado 25, por lo cual los invito a que repasen su material y si surgiera alguna duda, con todo gusto se las puedo resolver a través del correo. Mándenme un correo y con todo gusto resolveremos sus dudas. Me despido por el momento y seguimos en contacto.